Entonces le decía, si yo les comparto estas coordenadas, tenemos implícitos un montón de estándares dentro de esa información. Los formatos, incluso un sistema numérico, qué tipos de números hablo. El lenguaje, si nos fijamos acá, esa W no es de nuestro idioma. Bueno, y así una serie de estándares implícitos en esa simple coordenada. Muy bien, en lo que a nosotros nos interesa, que son los datos de biodiversidad, podemos aplicar estándares a muchos niveles. Desde el conjunto de datos, metadatos, registros, campos y hasta los propios valores. Ahora, ¿qué estándares utilizamos para compartir datos de biodiversidad? Bueno, utilizamos diversos tipos de estándares. Algunos serán globales, otros serán un poco más restringidos, que pueden ser locales, regionales o particulares para algún taxón. Y además usamos estándares propios y estándares que son ajenos a nuestra disciplina. Por ejemplo, utilizamos estándares geográficos. No queremos reinventar cosas que ya están hechas, entonces utilizamos estándares también de otras comunidades. Los que utilizamos dentro o propios de nuestra comunidad, que los desarrollamos y los mantenemos nosotros, en general están justamente desarrollados y mantenidos por una organización que es Biodiversity Information Standards, antes conocida como TADWIG. La página de TADWIG es como se muestra acá. Acá tienen el URL si quieren acceder. Y en la página de TADWIG podemos ver que hay varios estándares que desarrollan, entre los cuales está Darwin Core. Darwin Core es uno de los estándares más utilizados para compartir datos de biodiversidad. Yo les pido, si quieren, que vayan a la página de Darwin Core, que ahora vamos a ver cuando aparezca la URL, si me pueden ir siguiendo lo que estoy diciendo. Entonces, Darwin Core, el estándar Darwin Core. Bueno, ¿qué es? El estándar Darwin Core, es, como nos decía Katia antes, es una lista de términos y sus definiciones que están relacionados con datos de biodiversidad. Entonces, aquí les puse, bueno, el órgano de gobierno, que es TADWIG, como les decía recién. Esta es la página del estándar. Esa lista de términos del estándar está ordenada en clases de términos. Es decir, son una serie de categorías donde nosotros ubicamos ciertos términos. Por ejemplo, va a haber términos que tienen que ver con la geografía, términos del contexto geológico, términos taxonómicos. Clasificamos los términos dentro de esas clases. Muy bien, esta página que yo les estoy mostrando acá, si ustedes entraron a la página recién, van a ver que es levemente distinta. Yo les estoy presentando esta porque ahora en julio se va a cambiar la página por esta que les estoy mostrando. Entonces, para que tengan de antemano cómo se va a ver. Se va a ver mucho más bonita que lo que ustedes seguramente están viendo, que es una lista imposible de términos donde uno se marea. Tip para navegar en esa página, control F para encontrar algún término o alguna. Es básico. Muy bien, esto es como se ve, entonces vamos a ver. Esto es lo que decía, son las clases, que las podemos ver ordenadas aquí a la izquierda. Y acá hay una serie de términos dentro de cada clase y cada uno tendrá un identificador, una definición y unos comentarios. Entonces, por ejemplo, les pongo acá el término country, que es el que equivale a país. El término country va a tener, bueno, el identificador, una definición muy específica y un comentario. El comentario no está estrictamente dentro del estándar, pero se provee en la página. Y dentro del comentario tenemos, a veces, comentarios que nos dicen qué tipo de valores podemos poner en ese campo. En el caso de país nos recomiendan que usemos un vocabulario controlado, que no pongamos el nombre del país como se nos ocurra. Y además tiene aquí un link a otra página, que es una página tipo Wikipedia, que se ve más o menos así, donde está la misma información al principio, definición y notas y ejemplos, y aquí abajo tiene una serie de traducciones de los términos. Entonces, si uno va a cada uno de los términos, acá les mostré el ejemplo de país, pero si uno va a cada uno de los términos va a encontrar estos elementos. Muy bien, como les decía recién, algunos de los términos de Darwin Core recomiendan utilizar vocabularios controlados. Y esto es importante a la hora de implementar el estándar, porque el uso de esos vocabularios controlados nos ayuda a mejorar la calidad de los datos porque los hace más homogéneos, nos permite encontrarlos más fácilmente, nos permite que otras personas los encuentren más fácilmente. Y entonces es importante que en estos términos que recomiendan vocabularios controlados uno trate de usar vocabularios controlados. Muy bien, hoy les decía Katia que hay muchísimos términos, ustedes lo habrán visto en la página. ¿Es necesario usar todos estos términos? Y la respuesta es
No, no tiene ningún sentido que si yo tengo especímenes actuales, use todos los términos de contexto geológico, los deje todos vacíos. Entonces uno usa los términos que aplican a los datos que está compartiendo. Ahora bien, ciertos términos dentro del estándar se sugiere que se utilicen. Por ejemplo, para GBIF hay una lista de términos requeridos, una lista de términos que se recomienda fuertemente utilizar y otros que también se recomienda que se compartan si es que la información está disponible. Por supuesto, uno puede compartir muchísimos más que estos. Ahora, ¿cuándo uso Darwin Core? De todos estos términos que están ahí en la página, ¿qué hago yo? Yo tengo mis datos, tengo datos de museo y tengo el estándar, ¿cómo los pongo juntos? Bueno, no es necesario, como decía Katia, no es necesario usar el estándar en la base de datos propia. Es decir, si yo todos los días trabajo en el museo y todos los días tengo un campo donde voy a anotar el país, ¿por qué le voy a poner country si yo en castellano le digo país? Y si la gente que está trabajando conmigo quizás no conoce el idioma, no conoce el inglés, entonces no tiene ningún sentido para el uso diario quizás hacer uso del estándar estrictamente. Ahora bien, a la hora de compartir los datos, es importante usarlo para que los demás entiendan de lo que estamos hablando. De la columna país, ¿a qué corresponde? Bueno, para el resto del mundo hay que explicarle que eso es corresponde a country. Muy bien. Ahora, si uno no va a usar los términos de Darwin Core en sus bases de datos propia, lo que tiene que hacer a la hora de publicar es un mapeo entre lo que tengo y el estándar. Hay distintos tipos de mapeo que uno puede realizar. Acá les pongo un ejemplo. Y tenemos una fecha. Tenemos el campo original, se llama fecha, y yo le puse el 9 de mayo 1985. Muy bien, no existe, digamos, yo puedo hacer un mapeo directo de esto. Yo lo puedo mapear directamente. Si yo voy al estándar de Darwin Core, a toda esa lista de términos, me fijo cuáles son los términos que podrían aplicar para fecha. Y si ustedes hacen una búsqueda para fecha, van a encontrar que hay varios términos en Darwin Core donde yo puedo poner una fecha. Hay fecha de determinación, fecha de georreferenciación, hay fecha de colecta. Y fecha de colecta es event date en Darwin Core. Ahora, en ese campo, event date, se pide que se use un formato determinado. Se pide, escriban la fecha siguiendo la norma ISO tal. Entonces, este valor que yo tengo acá, no lo podría mapear ese campo, ¿sí? Porque no sigue lo que pide el estándar. Ahora hay otro campo, que es verbatim event date, donde yo puedo poner la información original. Muy bien, entonces este campo fecha lo puedo mapear directamente a este campo verbatim event date, así como está con ese valor. Ahora también puedo hacer, como decía Katia, ciertas transformaciones para poder también compartir otros campos. Por ejemplo, si yo esto lo estandarizo al valor, al formato ISO, puedo completar ese campo event date que requiere una fecha en formato ISO. ¿Sí? Ahora eso requiere un cierto trabajo. Y lo mismo puedo hacer con otros campos que hay en Darwin Core, por ejemplo, año, mes, día, y start of year, end of year, que es el día de inicio, contado desde el 1 de enero es el 1 y el 31 de diciembre es el 365. Son unos campos medio raros, pero existen en el estándar y uno los podría completar. ¿Sí? Entonces, haciendo una transformación de este valor original, uno podría compartir otra serie de campos que están dentro del estándar. Muy bien, uno podría también, fíjense que acá estoy dividiendo esto, este valor me está dando 3 campos distintos. Hay otros casos en los que uno no tiene un campo particular en el estándar para compartir cierto tipo de información. Por ejemplo, si uno tiene piel o tejido, tiene un campo en su base de datos que dice piel y va anotando sí, no, sí, no. Bueno, no existe un campo en Darwin Core llamado piel o el equivalente en inglés. Entonces, ¿dónde comparte uno esa información? Bueno, hay otros campos en Darwin Core que nos permiten compartir ese tipo de información. En este caso hay un campo preparations, son preparaciones, donde uno puede poner esa información sobre piel, tejido, etc. Ahora, para poder ponerlo en ese campo va a tener, otra vez, que trabajar un poquito con los datos y adaptarlo a las definiciones
de ese campo en Darwin Core. En este caso, uno tendría, como no hay un campo para cada uno, no tendría que concatenar esos dos valores y en el campo de Darwin Core Preparations poner piel barra tejido, ¿sí? Que sigue lo que pide ese término en Darwin Core. Así como este ejemplo, hay muchísimos. Y ustedes van a ver también en el estándar que hay algunos campos que son de remarks. Occurrence remarks, location remarks, taxon remarks. Esos son campos donde uno puede poner observaciones y en líneas generales son campos más abiertos, donde uno puede hacer descripciones textuales, digamos. Las cosas, por decirlo de una manera rápida, las cosas que no entran en ningún lado van a los remarks. Ahora, uno tiene que hacer el trabajito de leerse los términos y tratar de ponerlo bajo el término que corresponde, ¿sí? Porque entonces la información puede ser encontrada mucho más fácilmente que si está perdida en un campo de remarks entre muchas otras cosas. Bueno, como se imaginarán, para poder hacer un mapeo, uno tiene que conocer los datos originales, porque tiene que saber a qué refiere la columna que está mapeando, y conocer el estándar. Lo cual lleva su tiempo, amíguense con el estándar, mírenlo. A raíz de esto, de que lleva su tiempo y que surgen muchas dudas, a todos nos surgen dudas constantemente sobre cómo usar el estándar, nosotros hemos iniciado una iniciativa, valga la redundancia, que se llama Darwin Core Hour, y ahí hicimos un sitio, que son Questions and Answers, donde ustedes pueden consultar si quieren sobre el uso del estándar, pueden mandar preguntas y nosotros les respondemos. Trata de ser una cosa más interactiva, así que si quieren pegarlo en la mirada, pueden visitar esas páginas. ¿Hasta acá cómo vamos? Porque fue acelerado. Ya vamos a tener tiempo durante el ejercicio de mirar los términos, pero si los van mirando así rápido mientras voy hablando y les surgen preguntas o cosas, me frenan. Bueno, yo les decía, hay mapeos directos e indirectos. ¿Qué pasa con los campos que no mapean? Por ejemplo, yo tengo un campo en mi base de datos del museo que dice número de estante, que es el número de estante donde yo puse el frasco con el ejemplar. Darwin Core no tiene un término para poner el número de estante y quizás a nadie le importe en qué número de estante está. Entonces, ¿qué hago con ese campo? ¿Lo tiro a la basura? No, no lo tiro porque a mí, en mi uso diario, me sirve. Entonces, ¿qué hago? No lo mapeo. O sea, consideren que ustedes en su base de datos pueden tener todos los campos que quieran y después mapean los que corresponda mapear y los otros se los pueden quedar. Bien, una opción, no compartir. No incluirlos, no mapearlos. Otra opción, que era lo que les mencionaba hace un rato, es compartir esos datos en campos más generales, como pueden ser los remarks, que dentro de cada clase hay un remark, y hay otro campo bastante particular que es Dynamic Properties. Dynamic Properties también es, como decimos nosotros, una bolsa de gatos, pero ordenada. Entonces, la información que compartimos en ese campo la vamos a poner en un formato particular. Uno de los formatos recomendados es JSON, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado nombrar. La ordenamos para que se pueda extraer y entender mejor. Entonces, si uno va a usar ese campo, tratar de no solo escribir texto, sino seguir las recomendaciones del estándar para ese campo. Pero es otra opción, es otro campo general. La última opción que tenemos es compartir esos datos que no mapean en ningún lado en extensiones. Y ahora vamos a ver qué son las extensiones. Para ver qué son las extensiones les voy a dar un ejemplo y vamos a ver que es con un occurrence core, que son un núcleo de ocurrencias y una extensión. Ahora va a quedar más claro de lo que estoy hablando. Aquí les presento unos estafilídeos que colectó Darwin mismo, en sus viajes por el sur. Estos son ejemplares y etiquetas, las fotos, todo es del Field Museum en Chicago. Y acá ven, bueno, las fotitos de los bichos, como le decimos, y una serie de etiquetas donde hay varias etiquetas con identificaciones. Acá tiene una etiqueta con el tipo, bueno, identificadores y números de catálogo. Información clásica, digamos, de museo. Muy bien, entonces tenemos datos de colecta,
¿sí? Que incluyen las imágenes, o sea, dónde se colectó, quién lo colectó, en qué año. Y después, y esto es un invento, esto no existe en el Fibonacci, esto lo puse para el ejemplo, a mí se me ocurrió ir y decir, ay, le voy a medir los tarsos a cada uno de los coleópteros. Bueno, entonces tengo medidas. Muy bien, ¿cómo organicé esto? Porque como a mí me encanta tener millones de tablas en Excel, dije, mi primera tabla en Excel, número de catálogo, colector, fecha, localidad. Mi segunda tabla, identificaciones. Este animalito fue identificado por fulano en tal año y este es el nombre que le dio y así. Otra tabla con los datos de las imágenes, quién sacó la foto, cuándo sacó la foto, si es una vista dorsal o lateral, etc. Y otra tablita con las medidas que le tomé a las patitas de los bichitos. Bien, vamos uno por uno. Datos de la etiqueta. Tengo un número de catálogo, colector, fecha, localidad, familia, nombre, científico, etc. O sea, por cada línea tengo un bicho. Tengo un número de catálogo con todos los datos asociados. ¿Qué pasa con las identificaciones? Cada línea tiene una identificación. O sea que hay más de una línea que corresponden a un animal. O sea, para un animalito tengo 1, 2, 3, 4 identificaciones distintas. Una cosa similar me va a pasar con las imágenes. Para un animalito tengo 3 imágenes, 4 imágenes, 2 imágenes, cada una con los datos asociados. Bueno, y como se imaginarán, lo mismo para las medidas de los tarsos. ¿Cuál es la situación entonces? Tengo el pobrecito ahí muerto al que le saqué la foto y tengo, por cada número de catálogo, por cada ejemplar, tengo una relación 1 a 1 en cuanto al número de catálogo, colector, fecha, localidad. Ahora tengo una relación 1 a muchos con los nombres, las identificaciones, con las imágenes y con las medidas. Muy bien. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, vamos a tomar como premisa que queremos que los registros sean únicos. Una cosa por línea. ¿Sí? Entonces, si hacemos una cosa por línea usando Darwin Core simple, no podemos manejar relaciones 1 a muchos. Bueno, ¿por qué? Bueno, no podemos repetir términos. ¿Y esto qué quiere decir? Supongan que yo quiero compartir, aquí les puse las medidas, por cada número de catálogo. Pongo el espécimen con este número de catálogo y después le tendría que poner tipo de medida, largo de la patita 1 derecha y el valor, largo de la patita 2 derecha y el valor. Ahora fíjense que este campo, tipo de medida, es igual que este. Y el valor de medida es valor de medida. Yo no puedo repetir los nombres de los campos. Entonces no puedo establecer en una sola línea esa relación 1 a muchos. Necesito sí o sí tener varias líneas. Muy bien, entonces, ¿cómo solucionamos el asunto? Bueno, primero decidimos qué es lo importante para mí. Bueno, lo importante para mí es los datos de colección. La ocurrencia de este espécimen en particular, en ese lugar, en esa fecha, etc. Entonces voy a llamar a eso núcleo. Entonces mi núcleo va a ser de ocurrencias. Y todos los demás datos, cada uno con su integridad, van a ser extensiones. Entonces voy a tener una extensión de identificaciones relacionada con ese núcleo de ocurrencias, una extensión de imágenes, que en este caso, estos son los nombres de las extensiones en Darwin Core, y una extensión de medidas. Entonces, los especímenes que tienen medidas, que tienen identificaciones, que tienen fotografías. O sea que el esquema es más o menos así, es un esquema de estrella, donde uno tiene el core o núcleo, ¿sí? Y las extensiones relacionadas. ¿Y cómo se relacionan estas extensiones con el core? Por medio de identificadores. Entonces yo asigno un identificador al ejemplar y ese identificador se va a repetir en las extensiones para los datos que correspondan a ese ejemplar. Por ejemplo, para las 5 fotos que correspondan a ese ejemplar. En el caso anterior teníamos la ocurrencia, extensión de imágenes, de identificación y de medidas. Muy bien, ustedes si recuerdan la diapositiva que puse antes, habíamos dicho, para los campos que no mapean, no compartir, las extensiones que acabamos de ver, y había otro que era incluir en los campos generales.
Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo uno podría incluir esas medidas en el campo Dynamic Properties. Y eso se ve así. Está formateado con el formato que sugiere el estándar, ¿sí? Entonces uno tiene llave, comillas, una clave que es el parámetro del que estoy hablando, comillas, 2 puntos, el valor. Y el siguiente, y el siguiente. Bueno, todo eso estructurado. Uno lo mira así y dice, yo no entiendo nada de lo que dice ahí. Bueno, es un poco más engorrosa la lectura, ¿sí? Entonces por eso uno, si quiere compartir los datos de una manera más visual o más sencilla relativamente, va a tratar de utilizar extensiones para que las cosas queden más ordenadas al ojo humano, digamos. Ahora, siempre la recomendación es compartir los datos de las dos maneras. ¿Por qué? Porque actualmente en los portales las extensiones no se muestran cuando uno abre el portal. Uno abre el portal de GBIF y uno ve la extensión, ve las ocurrencias. Si uno va a buscar los datos, las extensiones están, y los datos están compartidos. Pero no es algo que salte a primera vista. Entonces, alguien que busca los datos, si no se mete a buscar los datos originales, no sabe que hay extensiones. Entonces, a veces es conveniente compartirlo de esta manera, en un campo simple, y además en la extensión, porque de esa manera la gente sabe que la información está de entrada. Entonces, la recomendación es las dos cosas, hacer las dos cosas en la medida de lo posible. Bien, entonces, resumiendo cómo funcionan las extensiones, es un esquema de estrella donde tenemos un núcleo que está relacionado con las distintas otras informaciones por medio de identificadores. ¿Qué extensiones hay disponibles? Un montón. Hay un montón, y si entran a la página de las extensiones, que ahora creo que viene en la próxima diapositiva o en la siguiente, van a ver que hay varias extensiones que uno puede utilizar para distintos tipos de cosas. Por ejemplo, para datos genómicos, puede usar para medidas, puede usar para fotografía, para media. O sea, hay una serie de extensiones. Y algunas de ellas son estables, que son las que están aprobadas, digamos, y las que uno debería usar. Y otras están en desarrollo. Algunas listadas acá y otras que sabemos que están en desarrollo por otros grupos de investigación, pero que no están listadas todavía. Las que están en desarrollo hay que tenerles, se pueden usar si uno está usando test de publicación, pero no en la publicación general, en la publicación, ¿cómo se dice?, real, en la que va a salir afuera. Para esas sí pueden usar las que son estables, pero hay un montón para mirar. Acá les daba la página. Esto es donde pueden consultar las extensiones que están disponibles. Y bueno, ¿cómo compartimos entonces? Yo pongo los datos en las extensiones. ¿Cómo los comparto? Bueno, esto me lleva a una pregunta más general, que es ¿cómo comparto los datos? Empecemos por ahí. Bueno, muy bien. ¿Cómo comparto los datos? A través de un archivo Darwin Core. No confundir con el estándar Darwin Core. Esto es un archivo Darwin Core. Y el archivo Darwin Core va a tener una serie de elementos. Partimos de... El primer elemento son nuestros datos. Por ejemplo, los especímenes de una colección de aracnología. Entonces tenemos nuestro archivito de texto donde están nuestros datos. Esos datos los vamos a describir con otro archivo que denominamos meta, no confundir con metadatos, esto es meta, que lo que hace es decirnos la estructura de los datos. Es decir, ¿cuántas columnas tenés? ¿Cómo se llaman tus columnas? ¿Sí? No el contenido, sino la estructura. Y si uno mira ese archivito meta, se ve así, un horror para el que no es informático, pero con un poco de cariño, acá seguramente lo ven muy chiquito, pero pueden mirar la presentación. Si se fijan acá van a encontrar que están listados acá todos los campos que están siendo usados. ¿Sí? Entonces es una descripción de la estructura del archivo. Muy bien, el siguiente componente del archivo Darwin Core es un archivo de metadatos. Y el archivo de metadatos es un ML, viene del Ecological Metadata Language, y lo que hace es describir el conjunto de datos. ¿Sí? Los datos asociados, qué título tiene, quién provee los datos, qué cobertura geográfica, qué cobertura taxonómica. Si son datos acerca del conjunto de datos. Eso también se ve así,
medio feo, pero si uno se fija, empieza a encontrar acá de dónde viene la persona que los compartió, el nombre, si por acá hay algunas coordenadas, está el email de la persona que compartió los datos, ¿sí? Se ve feo, pero es una lista de los metadatos asociados. Además, podemos agregar extensiones. O sea, teníamos el archivo de datos, el archivo que describe la estructura y los metadatos. Si yo estuviera usando extensiones, pongo, por ejemplo, el historial de determinación. Agrego ese archivo. Entonces, en este documento de estructura también se va a describir el otro documento con la extensión. Uno podría agregar una, dos o cuantas quisiera extensiones, ¿sí? Pero vamos a dejarlo en dos para hacer el gráfico un poco más simple. Agregué fotos y agregué historial de determinación, las dos están descritos en la estructura. Muy bien, tengo entonces datos, el archivo de mapeo, que es ese que me dice la estructura, los metadatos y extensiones, acá hay algunas extensiones, tipos y distribución, si uno quisiera. ¿Qué hago con esto? Lo comprimo, listo. Esto es un archivo de Darwin Core. Un archivo de Darwin Core es un comprimido que tiene datos, estructura, metadatos y extensiones si lo subiera, que no son más que más datos. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las características del archivo Darwin Core? Tiene un formato simple porque son todos archivos de texto. Está comprimido, entonces es un almacenamiento eficiente. Es un único archivo, es de fácil acceso porque cualquiera puede abrir un comprimido con archivos de texto. ¿Sí? Y es extensible, ya vimos que podemos agregar cuantos archivos más queramos dentro de ese comprimido. Muy bien, este es el formato preferido para compartir datos dentro de la red de GBIF. Acá les puse un ejemplo de dónde encuentro un archivo de Darwin Core. Bueno, si uno va al portal de GBIF y, por ejemplo, entra a un recurso, acá elegí la colección de mamíferos marinos del CENPAT, del Centro Nacional Patagónico, Argentina, y uno va a bajar datos y encuentra acá una opción que dice bajar los datos de fuente, que es el archivo de Darwin Core. ¿Qué pasa si uno baja ese archivo de Darwin Core? Bueno, se encuentra exactamente con lo que les describía recién. Los metadatos, la estructura y los datos. Entonces, cuando uno se baja la información de los portales, se puede encontrar con esto. O sea, los archivos de Darwin Core son de uso constante y corriente. Bueno, y acá otra pregunta. ¿Y acá dónde está la magia? ¿Cómo creamos este archivo Darwin Core? Yo no me voy a poner a escribir ese archivo meta con toda la estructura, porque si meto la pata en una coma, ya no se puede interpretar. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para llegar a este punto? Y esto nos lleva a hablar del IPT, del cual vamos a seguir hablando durante el curso in extenso. Bien, ¿qué es el IPT? El IPT es básicamente una herramienta para publicar datos, ¿sí? Una herramienta libre para publicar datos. ¿Qué nos permite? Esto va a ser muy breve, ya vamos a ver todos los detalles del IPT después. Pero ¿qué nos permite básicamente hacer el IPT? Bueno, esto es una pantalla de un IPT de prueba, por eso dice test mode, que lo que uno puede jugar. Entonces, primero lo que hace es carga los datos. Cargo mi archivito con los datos de los especímenes. ¿Qué hace después? Mapea. Dice, este campo país corresponde a country en Darwin Core. Este campo latitud decimal corresponde a decimal latitude y así sucesivamente. Hace un mapeo de los campos de sus datos al estándar Darwin Core. Después, ¿qué hace? Carga los metadatos. Dice, esto viene de tal institución, tiene tal rango geográfico, tal rango taxonómico, esta es la persona que lo crea, el recurso, este es el mail de contacto, etc. Y después publica. Aprieta un botón, publicar. O sea, IPT me está generando el archivo Darwin Core. Yo no tuve que hacer nada, yo cargué los datos, hice el mapeo, y fíjense que acá, en este hacer el mapeo, le estoy indicando cuál es la estructura. Cargo los metadatos, y al publicar me está juntando datos, estructura, metadatos, y me genera un archivo Darwin Core. Entonces, básicamente, el esquema es el siguiente. En IPT uno carga datos, escribe los metadatos,
IPT me genera el archivo Darwin Core y yo lo puedo utilizar. Bueno, y la segunda pregunta que les planteaba en la diapositiva anterior es, ¿y cómo llega esto a los portales? Bueno, hace un rato Katia les hablaba del registro en GBIF. Bueno, para los usuarios que están registrados, o para las organizaciones, instituciones que están registrados en GBIF, cada vez que uno hace un cambio, o publica uno nuevo, hace un cambio sobre el que publicó, hace una republicación, suena una alarma en GBIF diciendo, tal está publicando, tal publicó de vuelta, o tal tiene un recurso nuevo o republicó. Entonces, cosechan esos datos nuevos y van al portal. Esto es un resumen muy sencillo, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que les quería contar.